Ella inició su formación en escuelas normales, donde obtuvo el título de profesora de educación primaria y de maestra en matemáticas para la educación media. Es doctora en educación, profesora investigadora, titular C de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, en donde ha desempeñado las funciones de coordinadora del doctorado en educación y de jefa del Departamento de Estudios en Educación. Fue coordinadora de formación y actualización de docentes en la Secretaría de Educación Jalisco, directora general de posgrado e investigación educativa en la misma Secretaría, así como colaboradora de diversos equipos de trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Sus líneas de investigación son la formación para la investigación, la formación de docentes y la enseñanza de las matemáticas. Entre sus obras publicadas, además de 80 artículos en revistas educativas, se encuentran 16 libros, la mayoría de ellos relacionados con la formación para la investigación y los posgrados en educación. Ha recibido diversos reconocimientos como el de Mujer en la Educación y el de Excelencia Académica y Científica en el campo de las ciencias de la educación. Quiero comenzar por agradecer esta invitación que me han hecho ya en una segunda ocasión. Antes tuvimos oportunidad, cuando iba a empezar la primera generación del doctorado, tuvimos la oportunidad de conversar sobre lo que es y supone ser estudiante de doctorado en educación. Entonces, como más de la mitad o la mitad no estuvieron en la primera, me van a permitir hacer algunos comentarios, aunque resulten ya conocidos para los demás, en atención a las personas que se incorporan por primera vez, también para que ellos puedan saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando principalmente de lo que ocurre cuando una persona se está formando como investigador en un doctorado en educación. Y hoy me pidieron que hablara concretamente de un momento del proceso de la investigación, que es la construcción de observables. Eso porque los estudiantes que están avanzando en la elaboración de su proyecto de investigación doctoral muy probablemente estén llegando a este momento o estén por llegar a este momento de la construcción de observables. A los jóvenes, muy jóvenes, que supongo que son de licenciatura, los invito a imaginarse cuando estén en una maestría, cuando estén en un doctorado y también o no estén en una maestría y en un doctorado, pero estén interesados por la investigación, lo cual sería muy valioso. Recuerdan que en la conferencia anterior hubo un momento en que les mencioné que en realidad la formación para la investigación tendría que ocurrir a lo largo de toda la vida, desde que nacemos, porque hay cosas que se necesitan desarrollar a lo largo de toda la trayectoria del ser humano, habilidades que se necesitan desarrollar a lo largo de toda la trayectoria educativa del ser humano. Y recuerdo que les platiqué en aquella ocasión que la primera investigación que yo realicé sobre la formación para la investigación, me pregunté exactamente, bueno, ¿y qué habilidades tiene que desarrollar una persona para poder realizar investigación de buena calidad? Y eso fue toda una búsqueda, todo un trabajo de recurrir a expertos, de recurrir a fuentes documentales, de recurrir a la experiencia personal. Y en ese momento, en el 2002, sacamos un libro que se llamó Formación para la Investigación centrada en el desarrollo de habilidades. Y construimos lo que denominamos un perfil de habilidades a desarrollar en la formación para la investigación. En la conferencia anterior
Ese perfil lo pasé de manera muy rápida porque les comenté, no era el objetivo de la conferencia en ese momento. Tampoco lo es ahora, pero lo voy a presentar porque en la investigación no se pueden abordar las cosas aisladas. No podemos hablar de construcción de observables si no lo vinculamos con dos momentos fundamentales, que es la construcción conceptual y la construcción metodológica. Por eso voy a hacer alusión al perfil de habilidades que hay que desarrollar para la investigación, pero con énfasis en dos núcleos nada más, el de la construcción conceptual y el de la construcción metodológica, porque es en ese marco que ocurre lo que se llama construcción de observables. A quienes estuvieron en esa conferencia anterior, este diagrama les va a parecer conocido. Si se fijan, tiene en la parte central, en lo que sostendría esa espiral, dice formación para la investigación. Y luego es una espiral que tiene 3 vueltas, 3 volutas que se llaman. En la primera están lo que llamamos nosotros habilidades de foco múltiple. ¿Qué quiere decir? Que estas son habilidades que se desarrollan en todos los niveles educativos o deberían desarrollarse en todos los niveles educativos para facilitar no solo la investigación, sino muchas tareas complejas como la resolución de problemas y hasta cosas de la vida diaria que también son complejas como la toma de decisiones. Entonces ahí hay 3 grupos de habilidades: las de percepción, las instrumentales, en donde está todo lo relativo al manejo del lenguaje, y las de pensamiento. Un joven, un estudiante de cualquier nivel educativo que desarrolla estas habilidades de percepción, instrumentales y de pensamiento va a tener herramientas muy valiosas para la carrera que escoja, para las tareas que realice, ya no digamos para la investigación. Pero me voy a referir a núcleos que están en la segunda voluta exactamente. Allí están las habilidades de construcción conceptual, de construcción metodológica y de construcción social del conocimiento. El hecho de que estén ubicados en forma ascendente no significa que hasta que se desarrollan unas habilidades, por ejemplo las de foco múltiple, se empiezan a desarrollar otras. No significa eso, pero sí da idea como de mayores niveles de complejidad. Cuando estas habilidades de construcción conceptual y de construcción metodológica ya están más vinculadas con la tarea de investigación. Entonces, si recuerdan ustedes, el título es la construcción de observables, pero vinculada con la construcción conceptual y la construcción metodológica. Por eso, esas son las 2 núcleos a los que me voy a referir. ¿Qué habilidades están contempladas como habilidades de construcción conceptual? Hay las 3 primeras que tienen que ver con el manejo de ideas y las 3 últimas que tienen que ver ya con la construcción de un objeto de estudio para efectos de investigación. Fíjense en esa primera habilidad: apropiarse y reconstruir las ideas de otros. Esa es una habilidad que no empieza a desarrollarse cuando llegamos al posgrado, que necesita desarrollarse desde mucho antes. Pero voy a empezar de la licenciatura para acá. Ustedes habrán visto como profesores de licenciatura o como estudiantes de licenciatura que muchas veces les cuesta mucho trabajo, cuando leen a un autor, comprender y explicar con sus propias palabras
lo que dijo ese autor. A veces nos da mucha inseguridad y casi lo que hacemos es repetir textualmente lo que dijo el autor. No alcanzamos a apropiarnos y a reconstruir las ideas de otro. Hacerlo significa haber comprendido lo que ese autor dice y poderlo decir de manera libre, de manera segura y con nuestras propias palabras, pero conservando el sentido de lo que quiso decir el autor original. Este apropiarse y reconstruir las ideas de otros no tiene que confundirse con el plagio, yo me voy a poner como autor de algo, de ciertas ideas que en realidad no son mías, pero que las dije de una manera diferente a como los dijo su autor. Eso es plagio, eso no es lo deseable. Lo deseable es que si yo voy a declararme como persona afín o no afín a los planteamientos de un autor, los haya comprendido, y si los voy a utilizar en un trabajo, por ejemplo, en un trabajo de una materia o en un trabajo de investigación, pueda percibir qué ideas de ese autor estoy incorporando y cómo las comprendo y manejarlas sin hacerlo de manera dependiente del texto del autor o repitiendo textualmente todo lo que ese autor dijo, ¿no? En otras palabras, es lo que se llama parafrasear. Cuando alguien le dice, pero no copies al autor, aunque sea, haz una paráfrasis. ¿Qué significa? Aunque sea, da muestras de que comprendiste lo que él dice, utilizando tus propias palabras, de manera clara y segura. No, desde luego, no usando mis propias palabras, pero dándole un significado diferente a lo que ocurrió, a lo que dijo el autor. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia, porque ahora se usa mucho en todos los niveles educativos, hasta los muchachos de secundaria los ponen a veces a presentar, a leer algo y presentarlo, pero muchas veces encontramos esos dos extremos. O repiten textualmente lo que el autor dijo, o lo explican con sus palabras, pero dicen otra cosa que el autor no dijo. Eso es muy grave, ¿verdad? Si no nos apropiamos y reconstruimos con claridad las ideas de otros. Eso que nos permite, pues, llegar a generar poco a poco nuestras ideas. Esa es como la antesala para que llegue un momento en que nosotros podamos generar ideas. Esa generación de ideas tiene que ver con un trabajo intelectivo que nos permite llegar a sostener algo y a decirlo de alguna manera en forma de proposiciones, lo que nosotros conocemos pues con el nombre de ideas, y que es fundamental. Para el que logra generar ideas tiene como mucha posibilidad de hacer productos de calidad en todos los sentidos, pero para eso hay que atreverse. A veces hay personas que no se atreven a expresar cosas creativas que sí se les ocurren, y saben a veces de qué depende esa falta de atrevimiento, de que nuestros profesores, a lo mejor sin la intención de hacernos algún daño, nos dicen a veces: a ver, ¿y eso quién lo dijo? No, pues yo lo digo, profesor. Busca un autor para que se apoye en lo que el autor dijo. Y a veces, sin querer, inhibimos la creatividad de los estudiantes para que ellos se atrevan a generar ideas. Por supuesto que generar ideas tiene sus riesgos, Tiene el riesgo de que nos equivoquemos, tiene el riesgo de que otros nos critiquen, pero si no nos atrevemos, nunca vamos a pasar de repetir las ideas de otros. Y por ejemplo, quienes se están formando para ser investigadores, si no pudieran generar ideas propias, simplemente no podrían ser investigadores.
investigadores, ¿verdad? No podemos ser investigadores si no somos capaces de llegar a sostener ideas propias. Y en el ámbito de las ideas, pues está también esa de organizar lógicamente, exponer y defender ideas, que si lo traducimos a otra palabra es saber argumentar. No necesito decirles qué tan necesario es saber argumentar. Hasta para pelearse es necesario saber argumentar, ¿verdad? Hay quien pelea haciendo capricho y gritando y llorando, pero hay quien pelea argumentando, porque la argumentación es justamente la organización lógica y clara y oportuna de las ideas. Estas tres habilidades, repito, pues son fundamentales dentro de lo que llamamos construcción conceptual. Estas tres tienen que ver con las ideas. En las siguientes tres ya me voy a referir a tareas sumamente vinculadas con el proceso de investigar. Primero, problematizar. Esta tarea de problematizar, ¿qué supone? No se refiere a los problemas que tenemos en la vida cotidiana. No se refiere a eso. Cuando yo digo, tengo un problema, no me alcanza el dinero para la comida, tengo un problema, me peleé con mi mejor amigo, no hablamos de eso cuando hablamos de la habilidad de problematizar. Esto supone muchas cosas. Primero, que me doy cuenta en el entorno en que me desenvuelvo de algo que me sorprende, que me llama la atención, que me da curiosidad, que me abre el interés. Por ejemplo, yo puedo decir, qué raro, imagínense que fuéramos un director de una escuela primaria y que dijéramos, qué raro, cuando viene el supervisor escolar, mis maestros se portan de otra manera. Y lo que hacen adentro del salón es diferente de lo que hacen todos los días. Eso empieza como a plantearme preguntas. ¿Qué significa eso? ¿O cómo es que hacen eso? ¿Cómo explicar que eso ocurre? O sea, cosas de nuestro entorno que nos empiezan a inquietar y que luego empezamos a generar preguntas. Yo puedo decir, bueno, ¿será que quieren quedar bien con los supervisores? ¿Será que ellos saben que lo que hacen todos los días no es suficiente y entonces necesitan lucirse cuando viene un supervisor? ¿Será que la función de supervisión es entendida como amenazante? O sea, empieza como toda nuestra mente a trabajar y a preguntarnos cosas a partir de eso que vimos en un referente empírico. ¿A qué le estoy llamando referente empírico? A eso que veo que sucede en mi entorno. Y aquí hago un paréntesis, pido una disculpa a los estudiantes de doctorado, porque estoy tratando de repartirme entre jovencitos de licenciatura y estudiantes de doctorado. Si hay algo que digo de manera muy simple, discúlpenme, estoy tratando de responder a los dos tipos de auditorio que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para problematizar, hagan de cuenta que nos cambiamos de canal. Pasamos de los referentes empíricos, lo que percibimos de manera directa en el entorno en que nos desenvolvemos, y nos empezamos a cambiar al canal de los conceptos. Y sobre lo que vimos en los referentes empíricos, empezamos a plantear preguntas, pero las utilizamos conceptos. Ya no solamente describimos los hechos que percibimos,
sino comenzamos a plantear preguntas, a reflexionar sobre esos hechos y a utilizar conceptos para designar de alguna manera esos hechos. Enseguida voy a ilustrarlo más adelante, pero problematizar pues es ese trabajo intelectual de empezar a cuestionarnos acerca de los referentes empíricos que tenemos a nuestro alrededor y empezar a vincularlos con conceptos y después con relaciones entre conceptos. Cuando alguien, en el ejemplo que estoy manejando, si alguien dijera, bueno, este cambio de comportamiento tendrá que ver con su concepto de supervisor, tendrá que ver con una autopercepción del profesor que en realidad piensa que él no hace todo lo que debería hacer. En fin, empezamos a vincular conceptos. Ese deber ser, el deber ser es un concepto. ¿Será que se ha concebido la supervisión con una escolar como una función punitiva o castigadora? Ahí empezamos a utilizar pues conceptos, porque eso es lo que en un momento dado nos va a permitir llegar a construir un objeto de estudio, que dicho de otra manera se puede decir desentrañar y elaborar semánticamente o construir un objeto de estudio. Cuando realizamos investigación hay un momento en que nos dicen nuestros profesores tienen que construir su objeto de estudio, tienen que llegar. ¿Y por qué construirlo? Alguien podría decir, bueno, que no es algo, que no es lo mismo dar un tema, encontrar un tema de investigación. ¿Por qué construir un objeto de estudio? Pues porque lo que se maneja en el plano de los conceptos no es directamente perceptible y se tiene que empezar a caracterizar aquello que yo quiero investigar. Y caracterizarlo como utilizando ciertos conceptos y diciendo muy claramente qué significado le voy a atribuir a esos conceptos. Para lo cual me va a ser muy útil realizar síntesis conceptual creativa. ¿Qué me permite esta habilidad? Me permite conocer conceptos y teorías de diferentes autores y ver si hay algunos de esos conceptos o algunas de esas teorías que se pueden articular para comprender de mejor manera lo que yo quiero estudiar. Para tratar de aclarar un poquito más lo relacionado con estas tres últimas y especialmente con la construcción del objeto de estudio, porque no se nos olvide que nuestro foco es la construcción de observables, pero yo no puedo construir observables si antes no hice una clara construcción del objeto y si antes no hice una clara construcción metodológica. Entonces voy a hacer algunas distinciones que son importantes y que seguramente a estas alturas es muy probable que los estudiantes del doctorado ya las tengan, cual me daría mucho gusto, en beneficio de ustedes mismos sobre todo, ¿verdad? Una cosa es encontrar un asunto que me interese investigar. Alguien puede decir, a mí me interesa eso de la reforma educativa, porque pues, hay tantas manifestaciones y tantas opiniones que a mí me interesa eso me interesa, lo de la reforma educativa. Ese es un asunto de interés. Diferente de pensar en un tema de investigación. Si yo digo que mi interés es la reforma educativa porque veo cuánta atención le están dando a los medios de comunicación y cuántas reacciones ha generado de diversos tipos en los profesores que están en servicio, entonces a lo mejor le pongo un tema, le pongo un título a lo que quiero investigar y a lo mejor le pongo reacciones de los docentes de educación básica ante la reforma educativa. Le puse un título,
reacciones de los profesores de educación básica ante la reforma educativa. Pero en ninguno de los dos casos he construido todavía un objeto de investigación. A veces me puede preguntar alguien, oye, ¿cuál es tu objeto de investigación? La reforma, ¿cuál es tu objeto de estudio o de investigación o de conocimiento? Ah, pues la reforma educativa. No, ese es un asunto de interés o ese es un título que yo le empiezo a poner a la investigación, pero yo no puedo decir todavía que ya tengo construido mi objeto de estudio, porque dijimos que la construcción del objeto tiene que ver con los conceptos que voy a utilizar, los conceptos que voy a relacionar y lo que me voy a preguntar acerca de eso. Entonces, otra distinción clave, plantear preguntas. Plantear preguntas es algo que está presente en los procesos de investigación, pero cuando planteo preguntas, algunas pueden resultar propias para una investigación y algunas no. Algunas, no toda pregunta, no de toda pregunta se deriva un problema de investigación, ni podemos decir, ya sé, un problema de investigación o un objeto de estudio es una pregunta. Puedo plantear preguntas muy interesantes, pero eso no necesariamente significa que ya tenga un problema de investigación o que ya tenga un objeto de estudio. Cuando entre plantear preguntas y plantear preguntas de investigación hay una diferencia muy grande, porque para llegar a las preguntas de investigación ya pasó ese cambio de canal del que hablaba hace ratito. Ya me pasé de los referentes empíricos a trabajar con conceptos que designan a esos referentes, a empezarme a cuestionar, bueno, ¿no tendrá este concepto relación con esto? ¿No tendrá relación las reacciones a la reforma educativa con la cultura de la evaluación que tenemos? Empiezo a tratar de vincular conceptos de tal manera que en mi pregunta empiecen a aparecer esos conceptos de interés planteados de tal manera que tratar de responder a esa pregunta me lleve necesariamente a producir conocimiento. Las preguntas de investigación son preguntas que me van a llevar a construir conocimiento. Entonces no es lo mismo solo plantear preguntas que plantear preguntas de investigación. Pero estos 4 últimos asuntos, problematizar, plantear un problema de investigación, plantear preguntas de investigación y construir un objeto de estudio, están fuertemente vinculados. Ahí sí, esa tarea de problematizar, ¿qué me permite en un momento dado? Me permite plantear preguntas de investigación, me permiten plantear el problema de investigación que se concreta precisamente en las preguntas. Mi problema de investigación es concretado en las preguntas que quiero responder. Y entonces mi objeto de estudio es toda esa parte en que, imagínense que yo planteé como pregunta de investigación si las reacciones de los profesores ante la reforma educativa están vinculadas con la cultura de la evaluación. La evaluación tradicionalmente se ha visto como una visión punitiva, o sea, como para castigar, para descalificar, etc. Entonces, puede ser que yo me diga, bueno, en mi pregunta de investigación, ¿será entonces pues que las reacciones de los profesores ante la reforma educativa tengan que ver con esa cultura punitiva de la evaluación que asimilamos tradicionalmente? Cuando llego a ese momento de la pregunta, no estoy asegurando que así es. Precisamente tengo que indagarlo. Y para indagarlo,
si yo planteara algo como lo que les estoy diciendo, pues me tengo que meter bastante a ver sobre evaluación, sobre los conceptos, sobre las formas de entenderla, sobre las formas de relacionarla con otros conceptos y así sucesivamente. Entonces, los cuatro últimos puntos allí tratados están íntimamente vinculados y tienen que ver con la construcción del objeto. A ver, yo estoy trabajando en una investigación y a lo mejor uno de mis profesores me dice: no has construido un objeto, tú tienes un tema, pero todavía no tienes un objeto de investigación. Entonces, ¿qué necesito para decir? Es que sí tengo. Bueno, es que no solo planteé ya qué es lo que me interesa, sino ya trabajé los conceptos que están involucrados en mi pregunta de investigación y los trabajé recurriendo a diversos teóricos a los que han manejado esos conceptos, y dije muy claramente ya cómo los voy a entender en mi investigación, y ya precisé qué relación entre conceptos me interesa indagar. Fíjense que uno en la investigación necesariamente pone conceptos en relación. Uno no estudia conceptos aislados. Por ejemplo, no dice: voy a estudiar las representaciones sociales. Ese es un concepto aislado. Sí, pero voy a estudiar las representaciones sociales vinculadas con qué. ¿Con qué otros conceptos? Siempre hay relación entre conceptos cuando yo digo que voy a indagar algo y que ya construí mi objeto de estudio. Bueno, le doy un poquito de más forma a esa ilustración del caso de los supervisores. Imagínense que un investigador refiere como hecho que cuando los docentes de la escuela primaria son observados por los supervisores escolares, algunos de ellos presentan un comportamiento diferente al que tienen cotidianamente en el aula. Fíjense qué importante ese matiz. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos presentan un comportamiento diferente al que tienen cotidianamente en el aula. Eso me da pie para muchas cosas interesantes. Entonces, tiene que haber algo que explica cómo es que algunos se comportan igual y otros cambian su comportamiento ante los supervisores. Eso, por supuesto, el investigador que quiera partir de ahí tendrá que describirlo ampliamente y dar así como muchas evidencias de qué ocurre y de cómo lo notó y de qué diferencias percibió. O sea, tendrá que describirlo ampliamente. Eso es lo que se llama descripción de la situación problemática. Una vez escritas en detalle las diferencias de comportamiento, pues empieza a plantear interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se explica que algunos profesores intenten mostrar ante los supervisores escolares una forma de ejercer la docencia que no corresponde a la que llevan a cabo ordinariamente en el aula? Fíjense el énfasis de esa pregunta, es la explicación. Uno investiga principalmente para comprender y explicar, no solo para describir. También necesita apoyarse en la descripción, pero sobre todo uno investiga para comprender y explicar. Y se puede haber hecho más preguntas. Por ejemplo, ¿existe una contradicción entre lo que los profesores reconocen como el deber ser de su práctica docente, que debería ser su práctica docente, y lo que realizan de manera cotidiana en el aula? ¿Pasa eso en aquellos que cambian su comportamiento ante los supervisores? ¿Cómo ha surgido en los sistemas educativos la imagen del supervisor escolar como evaluador? ¿Y cómo es que la evaluación se tiene en el discurso como función enriquecedora de la práctica docente, pero en los hechos como función a la que hay que temer? Ahí están como ilustradas diversas preguntas, y si ustedes se fijan,
en las preguntas empiezan a aparecer eso que serían los conceptos clave que aparecerán en nuestro objeto de estudio, como el concepto de supervisor, como el de práctica docente, como el deber ser, etc. Bueno, ¿qué implica construir un objeto de estudio? Repito, ¿por qué estamos trabajando esto? Porque la construcción de observables se va a hacer en vinculación directa con la construcción del objeto y con la construcción metodológica. Les decía que implica construir un objeto de estudio. Primero, ya mencionado en momentos anteriores, moverse en el plano de los conceptos y de las relaciones entre conceptos. Implica identificar, describir y utilizar de manera pertinente los significados atribuidos a los conceptos clave incorporados al objeto de estudio. Si yo voy a hablar de evaluación, hay un momento en que tengo que haber dicho muy claramente qué concepto de evaluación voy a trabajar. Y si hablo del deber ser, va a haber un momento en que yo voy a tener que haber dicho con toda claridad a qué me refiero cuando utilizo la expresión deber ser. Y va a haber un momento en que voy a tener que decir qué conceptos con cuáles conceptos voy a relacionar para plantear mis preguntas de investigación. También se necesita distinguir entre niveles de complejidad de los conceptos. Aquellos que surgen como abstracción de objetos observados y los conceptos construidos o constructos. A ver, aquí voy a poner un ejemplo muy preciso. Piensen en conceptos como árbol, silla, correr. Esos tres conceptos son abstracción de objetos observados directamente. Un niño pequeño que todavía no habla ha construido ya esos conceptos. Si le preguntan a un niño de 2 años que si fulanito está corriendo, les dirá sí o no. No les explicará el concepto de correr, no les dirá con palabras, para correr se necesita esto y esto y esto. No, pero les dirá, y sabrá un niño pequeño lo que es silla y lo que no es silla. O le preguntarán si eso es un árbol y les va a decir que sí o que no. Porque estos son conceptos del más bajo nivel de abstracción, porque están asociados con cosas que se perciben directamente. Por eso digo que surgen como abstracción de objetos observados. Pero hay otros conceptos de un nivel de complejidad mucho mayor. Por ejemplo, el concepto de calidad educativa. Ese no es un evento directamente observado, ese es un concepto construido. O el concepto de clase social, o el concepto de personalidad. Todos esos son conceptos de un nivel más alto de complejidad. Y por supuesto que el investigador, con esos son con los que trabaja, con los conceptos construidos, con los llamados constructos. Y precisamente eso es el problema que a veces se tiene, decir, a ver, yo quiero investigar algo sobre la calidad de la educación, y ahora ¿cómo le hago para acercarme a saber algo sobre calidad de la educación? ¿En qué se va a evidenciar? ¿A qué referentes empíricos lo voy a asociar? Porque los conceptos construidos, repito, no se observan de manera directa. O díganme cómo se observa de manera directa la clase social. ¿En los zapatos que trae? Pues no. ¿En el sueldo que gana? Tampoco. O sea, llega un momento en que un concepto es tan complejo que hay que asociarlo como por escaloncitos con algunos referentes empíricos y hasta que agotamos muchos referentes empíricos decimos, pues en calidad de la educación está esto y esto y esto y esto. Porque si nosotros no manejamos
de manera correcta con qué referentes empíricos voy a asociar un concepto, corremos el riesgo de caer en reduccionismos. Cuando alguien, y esto nos va a parecer muy conocido, cuando alguien nos dice que la calidad de la educación en México está reflejada por la evaluación de PISA, ese es un reduccionismo total, porque estamos diciendo que un complejo tan denso como es calidad de la educación se refleja en un solo referente empírico, un examen, lo cual pues deja muy pobre el concepto. Entonces, como parte de la construcción de un objeto de estudio hay que delimitar esas relaciones entre conceptos sobre las cuales se pretende indagar. Hay que explorar también, cuando uno está construyendo su objeto de estudio, las formas en que han sido estudiadas las relaciones involucradas en el objeto de estudio que yo construí. ¿Cómo ha sido esto que yo quiero investigar? ¿Cómo ha sido investigado por otros? ¿Y qué autores han tratado eso que yo voy a estudiar? Porque así voy a tener que decir en un momento dado desde qué perspectiva teórica me voy a acercar a mi objeto. Entonces, la pregunta sería, ¿hay un momento en el que se acaba la construcción del objeto de estudio? Yo puedo decir, en los primeros 2 meses de mi proyecto, ¿ya acabé con la construcción? La respuesta sería no, porque el objeto sigue en construcción a lo largo de todo el proceso de la investigación. Pero hay un momento en que ya lo tenemos que haber vislumbrado con cierta claridad para entonces pensar en otras decisiones, como las de orden metodológico. Si yo no he precisado con claridad cuál va a ser mi objeto de estudio, no puedo tomar otras decisiones. Y lo voy a ejemplificar con algo muy simple. Un sastre que hace trajes a la medida no se pone a cortar y a construir todo y decir, ya está el traje, porque luego le vamos a preguntar, oye, ¿y a quién le va a servir? Pues no sé, yo ya lo hice. El sastre lo que hace es averiguar para qué sujeto es, qué medidas tiene ese sujeto, para qué tipo de ocasión quiere ese traje, con qué tipo de tela necesita trabajar, cómo la va a utilizar. O sea, el sastre trabaja a la medida del cliente que se va a poner ese traje. Pues hagan de cuenta que en la investigación todas las decisiones metodológicas que se toman a partir de entender muy claro a qué objeto de estudio me quiero acercar, qué es lo que quiero estudiar, qué características tiene y desde qué perspectiva teórica lo quiero estudiar. Hasta entonces se toman esas decisiones. Mire, después de mucha experiencia, de muchos años de trabajar en posgrados en educación, a uno le han llamado la atención cosas que son hasta simpáticas. Yo recuerdo mucho a una estudiante que llegó diciendo, yo quiero hacer un estudio etnográfico. Oye, pero ¿qué es lo que quieres estudiar? Lo que sea, pero quiero el método etnográfico. Pues esa es una decisión que no se puede tomar a priori. Yo no puedo decir que voy a hacer un estudio etnográfico si antes no construí mi objeto de estudio y si antes no analicé si un objeto de estudio como el que yo construí puede ser estudiado con el método etnográfico. Por eso yo no podía hablar de la construcción de observables hasta que habláramos un poquito más de la construcción de un objeto de estudio y de las habilidades de construcción metodológica, en donde, si ustedes se fijan, hay una que es precisamente construir observables.
¿Qué habilidades quedan aquí? Obviamente, construir el método de investigación para un estudio particular que voy a realizar. Lo primero que me pueden decir, oigan, ¿y cómo que construirlo? Pues que no hay como 30,000 manuales de investigación que dicen en qué consisten los métodos. ¿Por qué no dice escoger un método? ¿Por qué dice construir un método? Porque el método de investigación siempre se adapta o se usa con las modificaciones necesarias para el objeto de estudio que vamos a utilizar. 30 investigaciones diferentes pueden haber utilizado el método etnográfico, pero haberlo utilizado con pequeños ajustes o adecuaciones dependiendo del objeto de estudio sobre el que se quiere indagar. Por eso el método siempre es una construcción, porque el método es como un zapato para un pie, tiene que estar a la medida de las características y de las condiciones del pie para el cual se quiere utilizar ese zapato. Pero luego viene otra que dice hacer pertinente el método de construcción del conocimiento. Aquí podríamos preguntar, bueno, pero si ya hablo de que el método se construye, ¿por qué habla de que como otra habilidad hacer pertinente el método? Porque fíjense que en la investigación, como en la vida, no crean que nomás en la investigación, uno anticipa qué va a hacer y cómo lo va a hacer para llegar a recabar los datos necesarios para poder construir una respuesta a su pregunta de investigación. Uno tiene una mirada de largo espectro como para decir, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para construir la respuesta a la pregunta de investigación que me haya planteado? Ahí es cuando uno decide, creo que el método más conveniente va a ser este, por estas razones, lo voy a usar con estas características, con estas modificaciones, pero cuando ya empieza a hacerlo, empieza a sorprenderse, porque resulta que a lo mejor al irse por la ruta que había decidido irse, a lo mejor encuentra que las cosas no están siendo las que necesita, o que el método le está permitiendo recabar cierto tipo de información, pero no le está permitiendo recabar otro tipo de información que también necesita. Entonces, a lo largo de la investigación, el investigador va haciendo cambios, va haciendo afinaciones en el método, y eso es lo que se llama irlo haciendo pertinente, irle haciendo las adecuaciones necesarias, porque aunque tuvo buenos argumentos para decir que iba a usar tal método y que se iba a apoyar en tales instrumentos y que le iba a hacer de tal modo, pues en el camino se tienen que hacer adecuaciones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la primera elección estuvo mal hecha? No. Que justamente las rutas para investigar son impredecibles, y aunque se tenga una mirada de amplio espectro, se tiene que ir haciendo. Bueno, pues como parte de ese trabajar con un método, viene el asunto central sobre el que me pidieron que les hablara, la construcción de observables. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije, hay conceptos de diferentes niveles de abstracción? Los conceptos de menor nivel de abstracción, los menos complejos, son las abstracciones de cosas observadas, y les puse el ejemplo de árbol, de silla, de correr. Pero les dije, pero cuando en la investigación uno no trabaja con ese tipo de conceptos, trabaja con conceptos construidos de mucho más alto nivel de complejidad y de abstracción. Y el gran reto es, ¿y dónde busco en el mundo de los referentes empíricos? ¿Dónde busco para poder decir algo sobre algo tan grande como calidad de la educación?
¿Dónde busco? Y yo les decía, si nomás me voy a los resultados de PISA para decir, ya encontré que la calidad de la educación en México es pésima, porque los resultados de PISA son así, estoy haciendo un enorme trabajo de reduccionismo. O sea, hagan de cuenta que el gran concepto de calidad de la educación lo hice simple, tan simple como para pensar que recurriendo a un examen ya sé sobre la calidad de la educación. Entonces, ¿qué hace uno ante una tarea tan compleja? Primer consejo, el investigador tiene que cuidar a qué grado de complejidad se va en lo que va a investigar, porque investigar sobre calidad de la educación como gran concepto es un enorme reto, pero vamos a suponer que lo asumieron y dicen, sí, yo quiero investigar sobre la calidad algún aspecto sobre la calidad de la educación. Pues entonces hagan de cuenta que tienen que ir como descendiendo en grados que me vayan llevando hasta a qué referentes empíricos me voy a acercar para luego después regresarme y poder decir algo sobre la calidad de la educación. Seguramente que las gradas para descender van a tener que ser muy bien seleccionadas. A lo mejor de la calidad de la educación voy a decir, bueno, entonces tengo que asomarme a la infraestructura de las escuelas, a la preparación de los maestros, a lo que los estudiantes pueden hacer en las aulas, también a lo que los estudiantes sacan en los exámenes y a muchas otras cosas. Hagan de cuenta que ese es el primer escalón de bajada. Voy a tener que explorar cómo está la formación de los profesores, cómo están las condiciones de las escuelas, cómo están los apoyos a los estudiantes, etc. Pero apenas me bajé un escalón, porque no basta con eso. A ver, yo dije que hay que explorar cómo está la formación de profesores, pues ahora tengo que bajarme el escalón. ¿Qué voy a ver de la formación de los profesores? A lo mejor voy a ver qué grados han obtenido, pero eso no agota tampoco la formación de profesores, ¿verdad? Voy a tener que ver varias cosas sobre la formación de profesores hasta que llegue un momento dado en que ya llegué ahora sí, ya sé qué referentes empíricos voy a tener a cuáles referentes empíricos me voy a tener que acercar. A lo mejor me voy a tener que acercar, sí, a los artículos que pueden mostrar los profesores, pero también a lo mejor me voy a tener que acercar a las aulas de las escuelas donde los profesores son formados para ver cómo es la dinámica de interacción, y a lo mejor me voy a tener que acercar a muchas otras cosas. No sé si me explico en ese proceso que le estoy llamando de descender. O sea, de lo muy complejo, que son conceptos de alta abstracción, como la calidad de la educación, a cosas cada vez más accesibles, hasta llegar a ciertos referentes empíricos con los que pueden dar. Eso supone construir observables, ni más ni menos. Es un trabajo de mucho cuidado, que se hace en forma muy vinculada con la construcción de mi objeto de estudio, con la decisión de qué método voy a utilizar. Y bueno, utilicé un ejemplo realmente complicado, pero vamos a otro a lo mejor menos complicado, el de clase social. Y yo dijera, bueno, a ver, la clase social no se ve en si la playera es de rayitas, ¿verdad? O si trae traje, no. A ver, ¿en qué la clase social, a qué indicadores la voy a vincular? Pues la voy a vincular con el nivel de estudios, con el tipo de vivienda, con el nivel de salario, con
ciertas cosas, las que se les vayan ocurriendo. Lo voy a vincular eso que es clase social más abstracto con ciertas cosas que si vaya pudiendo referirlas a datos. Entonces, si yo dijera que la clase social está asociada con el nivel de estudios sí lo puedo indagar. Si digo que la voy a asociar con el nivel de ingresos, el nivel de ingresos también lo puedo indagar. Si digo que lo voy a asociar con el tipo de vivienda, eso también lo puedo indagar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Lo que es de cierto nivel de abstracción, descenderlo hasta ciertos referentes empíricos. Pues esos referentes empíricos son los observables. Esos son los famosos observables. Pero no basta con construir los observables y decir, en mi investigación, ya por fin supe a qué me tengo que acercar. O un tercer ejemplo, las representaciones sociales. Quiero indagar qué representaciones sociales sobre la investigación tienen los jóvenes de licenciatura. No llego y le pregunto, oye, ¿qué representación tiene social? ¿Qué representación social tiene sobre la investigación? No. Tengo que haberme metido al concepto de representaciones sociales y saber que las representaciones sociales son construcciones que están en la persona y que solamente las puede expresar a través del lenguaje, y que el lenguaje de la persona es que yo puedo llegar a inferir cuál es su representación social. Entonces, a lo mejor lo que planeo es, voy a hacer entrevistas a jóvenes, pero entrevistas en donde estemos platicando sobre las ideas que tienen sobre la investigación, etcétera, etcétera, y de ahí después yo voy a poder inferir qué representaciones sociales tienen sobre la investigación. ¿Eso qué significa? Pues que es un trabajo de ascender y descender, de los conceptos hacia planos cada vez más accesibles hasta llegar a los referentes empíricos. Pero como lo que yo quiero afirmar como resultado de mi investigación tiene que ver con los conceptos más complejos, luego me tengo que regresar de los referentes empíricos a ir sacando, derivando cosas, abstrayendo cosas que me lleguen que me permitan afirmar algo o sobre la calidad de la educación, o sobre la clase social, o sobre las representaciones sociales de los jóvenes de licenciatura. Ese es un trabajo complejo. No es nomás decir, ay, qué bonito, ya llegué a la parte del trabajo de campo, ya llegué al trabajo de ir a los referentes empíricos. Eso ya es papita, porque ya lo difícil ya lo hice. Pues no, los observables, el definir buenos observables y el trabajar con ellos en el descenso y en el ascenso es una tarea muy importante y muy relevante y muy ardua, porque vamos a suponer que yo hice un excelente trabajo de campo sobre las representaciones sociales de los jóvenes acerca de la investigación. Aquí tengo ya 20 entrevistas a profundidad que realicé con jóvenes. Y se pregunta el investigador, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Voy a hacer un resumen de lo que dijeron? No. Hay un trabajo interpretativo que se tiene que hacer con el discurso de cada joven y con el apoyo de la perspectiva teórica construida y con una tarea importante de cómo me paso ahora del referente empírico, que es el discurso, de lo observable que fue el discurso, a poder inferir qué representaciones sociales se pueden identificar ahí y luego qué puedo decir sobre sus representaciones sociales acerca de la investigación. Entonces, como ven, la construcción de observables está en un entramado entre lo conceptual y lo metodológico.
Y los observables que cada investigador haya elegido tienen que ser suficientes y pertinentes. Suficientes para no decir, sí, la calidad de la educación la indago con la prueba de PISA. Ahí no hubo referentes observables suficientes, ¿verdad? Y además pertinentes. ¿Qué tal si dijeran, la calidad de la educación la voy a indagar con el nivel que tienen los profesores en carrera magisterial? Nada que ver, ¿verdad? No pertinente, pues, porque ustedes saben cómo en nuestro sistema suceden muchas cosas, ¿verdad? Y los niveles de carrera magisterial no son un reflejo de la calidad de la educación. Entonces, así de seria, así de importante es esa tarea de la construcción de observables, que está vinculada, por supuesto, con los instrumentos con los que luego, ya que defina cuáles van a ser mis observables, tendré que definir con qué instrumentos recabaré información sobre esos observables, y luego, ya que tenga lo que recabé, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a interpretar. Por eso hago a manera de síntesis, ¿qué implica construir observables? Para quienes ya llegaron a ese punto, pues relacionar mis categorías conceptuales, los conceptos que estoy utilizando, con referentes empíricos, pero tener en cuenta que las categorías conceptuales tienen un nivel de abstracción que generalmente no permite su observación de manera directa. No se le saca una foto a las representaciones sociales, no se puede de manera directa indagar sobre eso. Luego, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que ir apoyando en conceptos intermedios, el descenso del que les hablaba, hasta llegar a los referentes empíricos pertinentes, y tengo que asegurar que esos referentes empíricos seleccionados cubren de manera suficiente y pertinente las necesidades de información que tengo sobre los conceptos de interés en mi investigación. Pero una buena selección de observables va a tener que complementarse con un buen diseño de los instrumentos que voy a utilizar, con una buena estrategia para organizar e interpretar la información que recabe, y con un buen manejo de ese ascenso del que les hablaba, para irme ahora de los referentes empíricos hasta los conceptos más complejos sobre los que quiero decir algo como resultado de mi investigación, ¿no? Pues, bueno, ya no era la última, pero déjenme poner la última. Digo, entonces es así como la construcción de observables tiene que ocurrir en estrecha vinculación con la construcción conceptual y con la construcción metodológica. Les decía al principio, en la investigación todo tiene que mirarse de manera holística, siempre hay que mirar el todo. No podemos hablar de manera aislada de construir observables sin ponerlo en la trama de lo conceptual y de lo metodológico, porque si eso no sucede, la congruencia interna de la investigación y la validez de las conclusiones que se establezcan no van a estar suficientemente sustentadas. Y así como lo decimos de construir observables, así podría decirlo de cada una de las demás operaciones que están involucradas en el proceso de investigar. Bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir, y yo creo que vamos a abrir por si hay algunas preguntas. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cristina Martínez, soy alumna del doctorado, y la verdad mi pregunta era precisamente a qué se refería con esos observables. Yo quiero agradecerle, me quedó muy claro y creo que fue más de lo que yo esperaba como respuesta. Muchas gracias. Solo comentarle que a lo mejor el nombre de observables, que es el adoptado por los investigadores, a lo mejor no es el mejor nombre, porque no todos los referentes empíricos son observables de manera directa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como se les dice observables, pues uno se imagina, pues son cosas
que pueda mirar, ¿verdad? Y no siempre. Pero creo que si les decimos mejor construir referentes empíricos, a lo mejor ayuda un poquito más, ¿verdad? Pues yo estaba un poquito atorada en eso, precisamente, y como que no le había comprendido bien a mi asesor de por dónde iba, porque yo decía, pero entonces, ¿qué quiere? Y ahorita creo que me quedó muy claro, porque sí, nos vamos con la idea de que ya tengo el problema y sobre eso me voy y dejamos de lado muchas cosas, y luego ya cuando ya vamos, según nosotros, aventajados, resulta que no, es que aquí te falta más, pero ¿qué me falta? Y entonces nos estamos brincando algunos pasos que a mí me quedó ahorita muy claro. Gracias. Muy buenos días. Mi pregunta es relativo principalmente qué tanto en los observables tienen que empatar en igualdad de condiciones. Me refiero ante todo, por ejemplo, mi investigación se está situando en las clases presenciales y en comparación con las clases que son en línea, pero no en línea comunes como estamos conociendo ahorita, sino en los cursos masivos en línea, que es una de las tendencias que están en la educación. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en un salón puedo tener 25 o 30 alumnos, y sin embargo en un curso en línea pudiera tener hasta 1000 o hasta 10,000 alumnos. Entonces, de esos observables que hablaba ahorita, ¿qué tanto podría yo empatar o qué variables podrían ser las más pertinentes al hacer una investigación al respecto? Sin que yo le diga, no está en mi posibilidad de decirle, serán tal, pero sí le puedo comentar que si usted está haciendo un estudio comparativo entre lo que son las clases presenciales y las clases en línea, a lo mejor va a tener que acotar qué es lo que quiero comparar. Por ejemplo, la dinámica de interlocución, o quiero comparar la calidad de los aprendizajes, o quiero comparar el tipo de productos que los estudiantes pueden generar cuando estuvieron en clases presenciales y cuando estuvieron en línea. O sea, creo que va a tener que acotar un poquito, porque sería muy difícil que usted pudiera comparar, por ejemplo, la calidad de los aprendizajes en uno y otro, porque ¿cómo le hace para indagarlo con esos 10,000 que estaban en línea, no? Entonces, a lo mejor va a ser rico hacer un estudio más acotado, diciendo de antemano lo que quiero indagar lo que quiero comparar, por ejemplo, son las dinámicas de interlocución. O sea, seleccionar lo que quiere comparar para luego cerciorarse de que sí puede tener referentes empíricos para eso que quiere comparar, ¿verdad? Gracias, muy amable. Mencionaba usted que evitar el reduccionismo es un compromiso insoslayable del investigador, sobre todo tratándose de cuestiones de calidad educativa. ¿Por qué entonces se tuvo que aceptar que las pruebas PISA y enlace eran instrumentos que validaban los resultados al respecto? ¿Por imposición? ¿Por timidez? ¿Por falta de voluntad política? De acuerdo a su experiencia y al amplio panorama que tiene al respecto, ¿cómo pudiera ayudarme a tener una respuesta a ella? Gracias. Bueno, ciertamente hay una moda internacional de aplicación de pruebas de diferentes tipos. Y esas pruebas sí reflejan algo sobre lo que está ocurriendo en los sistemas educativos. El problema es que nosotros, en México, empezamos a pensar que los resultados de PISA eran exactamente la calidad de la educación.
O sea, no caímos en la cuenta de que ese es un referente empírico que dice algo sobre la calidad de la educación, pero que no agota lo que es la calidad de la educación como tal. Sin embargo, hasta para los medios fue algo muy explotable. Decir, México está en el lugar último de los últimos, ¿verdad? O México está fatal porque sacó esto en las pruebas. O sea, empezaron a influir factores de todo tipo, hasta mediáticos, para vincular que la calidad de la educación se reduce a esas pruebas. Esas pruebas yo creo que sí aportan algo y que nos debe llevar al análisis de la reflexión, pero es un reduccionismo total decir calidad de la educación equivale a lo que sale en las pruebas tales, ¿verdad? Yo creo que ahí a lo mejor a veces falta mucho quien intervenga precisando conceptos. El trabajo conceptual, las habilidades de construcción conceptual andan muy pobres entre nosotros. Miren, ¿no se acuerdan de unos mensajes de los que salen en el radio que decían la reforma educativa garantiza la calidad de la educación? Yo decía, pero qué graves, cosa tan grave están diciendo, porque se le ha llamado reforma educativa a algo que fue una reforma constitucional, a unos artículos de la Constitución, a eso se le ha llamado reforma educativa, y ya estaban afirmando la reforma educativa garantiza la calidad de la educación. Es como para irse para atrás si uno se fija en la densidad de lo que están afirmando, ¿no? Que quieren, sería diferente decir la reforma educativa pretende incidir en la calidad de la educación o cosas así, ¿verdad? Pero no somos muy precisos en nuestro lenguaje, nos falla mucho eso. Nuestro sistema educativo no nos ha ayudado mucho a desarrollar las habilidades de construcción conceptual. Al uso cuidadoso y preciso de los conceptos no nos ha llevado mucho, ¿verdad? Yo creo que ahí había elementos de ese tipo, ¿verdad? Buenos días, doctora. Mi nombre es Jorge, soy estudiante de licenciatura de UFB. Creo que mis compañeros y yo sí estamos un tanto renuentes a lo que vimos, porque muchas cosas no las entendemos, pero lo que sí creo que nos quedó claro es de que la educación nacional está sustentada no solamente en el hecho de que los profesores, como usted lo mencionó claramente, tengan títulos, sino usted nos dio claramente que un observable o un conocimiento empírico no se basa en el conocimiento del profesor, sino en aquello que puede dar a entender o a expresar a sus alumnos, que en este caso somos nosotros. Yo creo, me quedó muy claro dos puntos. Primero, un observable es aquello que no se puede observar tan claramente como usted lo dijo, es un término que se le adquirió, más no un término correcto, adecuado o en su dado caso enérgico. Ahora, yo considero, a mi punto de vista, como siempre alumno de licenciatura, que sería bueno que los próximos doctores en educación nacional o en educación particular, no sé en qué estén especializándose, pudieran comprender esto para que nosotros de tal manera podamos ver y comprender una perspectiva diferente como la de usted, que un conocimiento empírico tiene que darse sustentable a un conocimiento empírico sobre eso, porque de ahí se deriva de la misma rama. Entonces yo creo que por mi parte entendí claramente muchos aspectos, pero otros no. Pero uno muy claro fue ese, el que un observable puede ser, ahora sí que cualquier tipo, desde su complejidad, desde su mayor complejidad, como lo digo, como constructos, creo que fue la palabra constructos, hasta los más simples. Entonces, hay que aclarar eso, pero también tengo una pregunta. En sí, un observable viene siendo un término o viene siendo una idea. Es mi pregunta en realidad.
Mira, yo quisiera decirte 3 cosas. Una, nunca te nombres a ti mismo como simple estudiante de licenciatura. Todos pasamos por un proceso y cada momento de nuestro proceso educativo es muy rico. No hay simples estudiantes de primaria ni simples de secundaria. No, ese es un momento y ese es un momento muy valioso. Pero sí es cierto que para mí fue muy meritorio y me llamó la atención que estuvieran interesados en una temática que estaba refiriéndose a personas que se están formando para doctorado. A mí les reconozco a estos jóvenes de licenciatura que no se pusieron de pie y se salieron pensando, pues eso para mí, como tú dices, algunas cosas sí las comprendimos, otras no nos eran tan conocidas. Entonces mi felicitación al grupo de licenciatura porque estuvo ahí intentando captar lo que corresponde de acuerdo con sus antecedentes, ¿no? Y lo que preguntabas, que si nos salvaba era un término o un concepto, yo te diría que es un concepto, pero a los conceptos los designamos con palabras. Y en este caso, el término que utilizamos para esos referentes empíricos a los que se tiene que acercar un investigador es el de los observables. Es un concepto para el cual utilizamos el término observables. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenos días, doctor. Yo quería preguntarle a usted que, en base a su experiencia, ¿qué piensa que son las limitaciones más grandes de la educación universitaria en México? Mira, yo creo que una limitación importante es que muchas veces en la educación universitaria habilitamos docentes sin una formación docente previa. O sea, alguien estudió ingeniería, fue buen estudiante, tiene cierta práctica, lo invitamos a ser docente. Pero ser un buen ingeniero no siempre significa ser un buen docente. O ser un buen investigador no siempre significa ser buen docente, o al revés. Ser buen docente no siempre va asociado con ser buen investigador. Entonces, nuestro sistema universitario le ha asignado muchas funciones al mismo sujeto sin prepararlo para todas. A lo mejor sí lo preparó para algunas, pero no para todas. Y eso hace que haya diferentes niveles de calidad. A veces un investigador excelente es un pésimo docente, o al revés, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es una cosa difícil en nuestro sistema universitario, ¿no? La relacionada con los docentes. Segundo, que a nuestras universidades llegan jóvenes con muy diferentes niveles de desarrollo de sus habilidades para el estudio, y a veces se tiene que reempezar con ellos, o a veces nos conformamos con que hagan lo mínimo, que memoricen, que repitan, o en los tiempos de la computadora que copien y peguen, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que también nos está fallando en nuestro sistema universitario, pero hay que equilibrarlo. También cada día tenemos jóvenes como más inquietos. En ese sentido yo creo que a lo mejor entre la universidad y entre los medios que ellos mismos en su entorno tienen y en el acceso que tienen a la información por el internet, no lo sé, pero también se queda a veces uno sorprendido de la riqueza de nuestros jóvenes. A lo mejor ese es nuestro mayor, no le quiero decir capital, porque no lo quiero relacionar con cuestión económica, pero nuestra promesa más
más fuerte en las universidades es la calidad, porque muchos jóvenes se comprometen con su proceso de formación. Y otra pregunta, ¿qué propone para la trascendencia de la universidad a nivel nacional, de la Universidad de Guadalajara, que sea más reconocida en México? Pues yo creo que la calidad de lo que ocurre al interior de las aulas, porque mira, como ocurre en cualquier familia, a veces la familia tiene una imagen que presenta al exterior muy bonita y una situación interna no tan bonita. Y aquí la situación interna en la que a mí me interesaría mucho que nuestra universidad se puliera es en lo que ocurre al interior, en la calidad de lo que ocurre al interior de las aulas, en la calidad de los aprendizajes que allí se generan. Gracias. Gracias, doctora. Con la finalidad de situar este proceso de ilustración tan interesante y con esta riqueza de la presencia de los jóvenes de licenciatura, es importante poner de relieve el desarrollo de la competencia investigadora. En las opciones de titulación se puede plantear la tesis o algunos por calificación u otras tres opciones. No obstante, considero que la titulación vía tesis es fundamental, porque el desarrollo de la competencia investigadora es la única garantía que les puede permitir posteriormente al egreso desarrollar proyectos emprendedores relacionados con su campo disciplinario, inéditos, innovadores, donde la inventiva, la creatividad hagan acto de presencia. Entonces, muchas veces el optar por una opción diferente a la tesis es reducir las posibilidades de desarrollo del estudiante. Por lo tanto, la competencia investigadora debe ser privilegiada. Y un breve recorrido es de que desde que seleccionas tu objeto de estudio, primeramente haces el apartado de los antecedentes. Esto es un recorrido exhaustivo de todos los autores teóricos que han versado sobre ese tema que a ti te interesa. Posteriormente, la contrastación con otros estudios relacionados. Todo eso te va permitiendo ampliar tu bagaje teórico sobre ese tema de interés. Esto te va a llevar a definir categorías centrales. Lo más importante, dos categorías, que si hablamos nosotros del paradigma empírico-analítico, se hablaba de un método de investigación, se relaciona con relaciones causales y de efecto. Aquí tenemos en el doctorado varios ejemplos. ¿De qué manera el desarrollo de la competencia investigadora es un factor que favorece la generación de nuevos conocimientos en los alumnos del CUSEC en las distintas áreas en las que se desempeñan? Entonces, la competencia investigadora te va a permitir abrir las puertas a nuevos horizontes de creación, de invención. Y de que iniciaste tú con esos antecedentes, esa contrastación con otros estudios, te va a ir enriqueciendo en cuanto a tu conocimiento sobre ese tema específico, el cual tendrá que ser aterrizado en una pregunta de investigación bien delimitada, donde se observan relaciones causales y de efecto entre dos categorías conceptuales importantes. Y esas categorías conceptuales, haciendo uso de la literatura y de todos estos teóricos que ya se realizaron en el marco teórico, en la construcción del estado del arte, me va a dar más elementos para que yo pueda visualizar de manera holística todos esos elementos que constituyen una categoría conceptual que tengo en investigación. Y me va de la mano este trabajo de conceptualización con el método de investigación tal como lo dice la doctora. Y para aterrizar en la construcción de observables, tengo que ir desmenuzando desde el paradigma empírico-analítico, que es analizar qué es la naranja que se va a abrir en sus gajos y que voy a tomar de manera delimitada un gajo nada más para analizarlo de manera profunda, y ya tengo mi categoría definida, delimitada,
y que tendrá que ser aterrizada en criterios e indicadores observables de manera empírica a través de los sentidos, para que posteriormente, con el uso de instrumentos, técnicas y procedimientos, ahora sí la investigación de campo, ya hice la teoría, tengo el marco teórico, me voy ahora sí al lugar de los hechos, in situ, con mis instrumentos de carácter cuantitativo o cualitativo, pueda yo obtener información valiosa sobre la investigación que estoy desarrollando, y forzosamente tendré que aterrizar en esa construcción de observables, delimitando en descenso de lo general a lo particular, para yo poder plantear, formular mis criterios, mis indicadores, mis ítems en la formulación de preguntas específicas. Cuando decimos nosotros, si yo voy a hacer uso de la entrevista, el instrumento es el guión de entrevista, que yo voy a elaborar con todo el bagaje teórico que ya tuve, pero al aplicarla se convierte en la técnica de la entrevista. Si voy a utilizar el cuestionario, en mi instrumento es el cuestionario, que me apoyé teóricamente mediante un proceso guiado en los autores, y al aplicarlo con lo demás, al multiplicarlo y aplicarlo, se convierte en un instrumento de la encuesta, que si el cuestionario es cerrado o abierto, ya me dará datos cuantitativos, números, frecuencias, o cualitativos, recurrencias, y que recuerden que es holista y que se conjugan y nos dan una información valiosa sobre unos aspectos importantes de la investigación, los datos duros, los números, y otros información valiosa de aspectos subjetivos que son los cualitativos. Muchísimas gracias por su asistencia. Es para nosotros un gran privilegio el que hayamos tenido ese interés por parte de los alumnos de esta magnífica casa de estudios y de los alumnos del doctorado en desarrollo de competencias educativas del Instituto Pedagógico de Chile de Posgrado. Vamos a presentar, voy a dar lectura al reconocimiento que vamos a entregar a la doctora Guadalupe Moyano. El aula virtual de estudios superiores y educación continua de Jalisco, a través del Instituto Pedagógico de Jalisco, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Moreno Moyano por su destacada participación con la conferencia La construcción de observables en el proceso de investigación, dictada el sábado 29 de marzo de 2014, en firma su servidor, Jorge Hernández Ortega, y este es el reconocimiento, el humilde reconocimiento para esta maravillosa